En estas últimas semanas se me ha presentado la oportunidad de explicar de qué va mi startup muchas veces, tanto en eventos, a amigos, a familiares o a compañeros de trabajo. Por eso vengo a compartir qué he aprendido en este tiempo y cuáles son los puntos que considero más importantes a la hora de hacer un pitch de 1 minuto para una startup. Hacer un pitch de 1 minuto es algo bastante difícil. Aquí la dificultad radica en hacer entender tu idea a alguien que no sabe nada de ella y convencerlos de su utilidad. Por lo que hay que elegir muy bien la información que se va a dar, ya que esta va a ser incompleta. Es imposible decirlo todo en 1 minuto. Así que empezamos por el punto más importante de todos, saber a quién le hablas. De aquí parte todo. Esto es algo fundamental y que va a condicionar todo el discurso. Por lo que hay ciertas preguntas que hacerse a la hora de escribir. Primero hay que identificar a tu audiencia. ¿Quiénes son? ¿Cuánto saben sobre el tema? ¿Y qué quieres de ellos? Esto es importante porque aunque el discurso va a ser similar, no vas a querer decir lo mismo a un grupo de especialistas, a alguien que es conocido de otra startup o cuando tu abuelo te pregunte que qué estás haciendo. El mensaje que daremos tendrá ciertos cambios dependiendo del receptor. Por ejemplo, el nivel de conocimiento de quien recibe el mensaje es muy importante. Hay que estar seguro de que quien lo escuche lo va a entender, porque si no, el mensaje no va a llegar. De esta forma, si estás hablando con un grupo de especialistas, te puedes permitir incluir más tecnicismos o palabras propias del campo, mientras que si lo estás explicando a tu compañero de piso un sábado por la mañana o a tu abuela tomando un café, querrás mantener el lenguaje lo más simple posible para que todo el mundo lo entienda. De la misma manera, si estás hablando frente a un inversor, puede que también te interese mantener la explicación técnica lo más simple posible y recalcar otros detalles. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Cómo de grande es el mercado al que vendes? ¿O cómo de más rápida o más barata es la solución que ofreces? O si estás hablando con un especialista del que quieres consejo, tal vez te interese profundizar más en los aspectos técnicos para que la ayuda que te dé sea más especializada. Así que, si estás preparando uno de estos pitches, ya sea para un evento donde va a haber mucha gente o para poder explicar la idea cuando alguien te pregunte, ten en cuenta estos factores. Y todo esto se entiende mejor cuando se habla del contenido. En este minuto hay que elegir bien qué decir. No vamos a poder contar todo lo que estamos haciendo ni todos los detalles de nuestro producto. Así que nos vamos a centrar en dar la información más importante y adecuada al contexto. Por lo general, todo discurso tendrá que incluir 4 puntos esenciales que son ¿qué haces?, ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para quién? Hay más puntos que se pueden incluir, pero considero que estos son los más esenciales. Así que vamos a empezar a explicarlos. El primero de todos, ¿qué haces? Este punto es algo esencial y tiene que quedar muy claro cuando acabemos el discurso. Esto puede ser algo muy fácil o muy difícil de explicar, depende de la idea. Puede ser que cuando presentes tu producto ya se vea claro. Por ejemplo, hago coches voladores. Todo el mundo lo va a entender. Sin embargo, también puede ser que tu idea sea más compleja. Por ejemplo, estoy investigando una nueva forma de degradar residuos nucleares con ondas electromagnéticas. En este segundo caso, convendrá dar algo de contexto sobre qué son los residuos nucleares o qué son las ondas electromagnéticas. El objetivo de este punto es que la gente se quede con lo que haces. Si al terminar la gente puede decir ese es el tío que hace coches voladores o ese es el tío que degrada residuos nucleares, entonces lo has hecho bien. Ahora, el por qué. ¿Qué problema hay? Esto es simplemente explicar la necesidad que tratas de resolver. Siguiendo con el ejemplo anterior, hay muchos coches en las ciudades, el tráfico es lento y mucho ruido en las calles. O con el método actual se tardan 100 años en desintegrar los residuos nucleares y nadie los quiere tener cerca. Básicamente, en este punto se tiene que entender por qué es interesante la solución que proponemos. Tercer punto, el cómo. ¿Cuál es tu solución? En el discurso debe quedar claro cómo quieres arreglar tú ese problema. Por ejemplo, yo propongo un coche volador que permita a la gente desplazarse, evitando el tráfico y dejando las calles libres. O, por ejemplo, yo propongo un sistema para degradar los residuos nucleares que, en vez de 100 años, tarda 15 y de esta forma podemos tener mucho más acceso a la energía y aprovechar mejor nuestros recursos. Y por último, ¿para quién? ¿A quién afecta tu idea? Puede ser una cosa muy general, como a todo el mundo que conduzca o use las calles, o, para cambiar de ejemplo, imagina algo que va dirigido a un nicho muy específico. Imagina que estás desarrollando un software para imprimir camisetas. Entonces, el objetivo sería mucho más pequeño y serían las empresas que imprimen camisetas. Y con estos 4 puntos ya puedes haber llegado al minuto de sobra, y en mi opinión son los más importantes a incluir, aunque siempre se pueden cambiar o ampliar dependiendo de lo que quieras explicar o del tiempo que tengas. Por ejemplo, otro punto muy interesante a incluir es el recorrido. Esto puede servir para demostrar que la idea no es solo una idea, sino que ya es algo consolidado. Por ejemplo, explicando lo que habéis hecho hasta la fecha y cuáles son los planes para el siguiente año. También recalcar que no estoy presentando estos puntos como lo que hay que decir y en qué orden. ¿Se puede utilizar así? Pues posiblemente sí, pero lo estoy planteando más como las diferentes áreas que se deberían tocar en cualquier pitch.
Espero que hayáis podido disfrutar con mi caligrafía y ahora vamos con una serie de consejos basados en mi experiencia. El primero de ellos, da números. Puedes decir, mi producto es más barato. Sí, pero ¿cuánto? ¿1 euro? ¿La mitad? ¿Un 30%? En general, impacta mucho más lo que decimos cuando podemos apoyarlo con unos datos concretos, porque en este caso, más barato puede ser muchas cosas. Segundo, añade algo de escenografía. La gente entiende más cuando ve algo gráfico. Por ejemplo, puedes comprar tu producto con algo que todo el mundo vaya a entender. Es tan grande como una libreta. O es tan pesado como un mando de la tele. Tercero, las preguntas son bienvenidas. Ya que no habrá tiempo de explicar todo durante el discurso, es probable que la gente que tenga interés venga después a preguntar sobre ciertos aspectos. De manera que es muy conveniente tener preparadas una serie de respuestas a las preguntas que más se repiten. Pero saber estas preguntas es algo difícil y que solo se puede averiguar con la práctica, lo cual nos lleva al siguiente punto. Practica mucho. De esta forma te lo vas a aprender, vas a perder el miedo y si hay alguna parte en la que no se entiende o que no te has explicado bien, te lo van a poder decir y vas a poder corregir. Y si no puedes, simplemente escríbelo, pero sin mirar. Imagina que lo estás recitando, no que lo estás copiando. Si no te acuerdas o te quedas en blanco, no pasa nada, sigues con otra parte. En un discurso de 1 minuto tampoco vas a tener mucha información. Y si has conseguido encapsular los 4 puntos que he dicho antes, más o menos siempre vas a poder tirar para adelante. Y por último, otro punto importantísimo. Cómo te comunicas, cómo presentas el contenido y la presencia que tienes en el escenario. Vamos, en definitiva, cómo dices lo que dices, para que se entienda mejor y llegue más. En cuanto a la voz, intenta variar un poco el ritmo, el tono de voz, introduce pausas, evita muletillas y aprende a proyectar un poco la voz. Haz que sea entretenido escucharte. Tu mensaje no va a llegar igual si hablas como si fuese un documental de la 2. Ten un lenguaje corporal abierto, mantén una postura relajada, abre los brazos, mantente erguido y gesticula sin parecer nervioso. Usa las manos para dar énfasis a tus palabras en ciertos momentos. Muévete en el escenario. Usa el espacio del que dispongas para moverte despacio, sin correr a ningún sitio, pero para dar más dinamismo a la presentación. Y por último, mira a la audiencia. Esto dará una mayor sensación de seguridad y hará que tu mensaje llegue mucho más. Estas son algunas cosas que he aprendido y aplicado en algunos de los discursos que he tenido que dar. Sin embargo, no soy ningún experto en el tema y si alguien está más interesado, recomiendo un canal de un chico que se llama Fer Miralles, que se dedica a esto y que explica todo genial. Y todo esto lo he aprendido porque en estas semanas he tenido que explicar la startup muchas veces. Esto está creciendo mucho y he tenido la oportunidad de explicar la idea en eventos, a amigos y a compañeros de trabajo. A un montón de gente diferente con conocimientos muy variados y he tenido que aprender cómo hacer que todos la entiendan. En mi caso, a base de prueba y error. Y esto va muy ligado al estado actual de mi startup y al episodio 3 de The Startup Journey, donde voy a explicar qué son todos estos eventos, de qué van y cómo hemos llegado ahí. Así que estad atentos porque dentro de poco estará en el canal y creo que es un episodio súper interesante. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero poder haber ayudado en algo y que vuestro pitch de 1 minuto sea aunque sea un poquito mejor y hasta la próxima.